Buenas noches de nuevo, los que os incorporáis a la charla. Bienvenidos a estos miércoles que intentaremos que sean momentos de silencio y de reflexión compartida en la búsqueda común que todos vamos haciendo en el tiempo de la Cuaresma. Saludamos desde el comienzo a los hermanos también que nos seguís a través del canal YouTube Franciscano Granada, desde el lugar en el que os encontréis, también a los hermanos y hermanas de la vida consagrada, especialmente a los que sois más mayores o en debilidad y no podéis salir de vuestra casa. Que el Señor os fortalezca y las personas que lo acompañáis. He titulado esta reflexión Una Cuaresma sinodal, dejándome llevar especialmente por un par de teólogos, Bonifacio claretiano y José Cristo Rey, también claretiano, que recientemente nos hacían alguna reflexión y al hilo de esa reflexión he tomado yo lo que os quiero comentar. Cuaresma sinodal. Todos sabemos que el horizonte histórico de Jesús es siempre la Pascua. De la Cuaresma caminamos hacia la Pascua. Y generalmente en este camino encontramos en primer lugar un pueblo que peregrina, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en la liturgia que vamos escuchando durante todos estos días del tiempo de Cuaresma, en las 2 semanas. Un pueblo que camina desde el proceso de liberación y de esperanza en la esclavitud en la que se encuentra. En segundo lugar, vemos que Dios progresivamente se hace presente a través de la experiencia de la encarnación de Jesús, que es centro en la cristología del tiempo de Cuaresma. Y en tercer lugar, el camino de Jesús es el camino de los creyentes. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesús y el Dios de los creyentes. Nosotros pertenecemos a esa historia de los creyentes, que seguimos el proyecto de Jesús. La liturgia de los 5 domingos de Cuaresma hemos ido viendo en primer lugar el tema de las tentaciones, vamos a situar el marco. En segundo lugar hemos ido viendo el domingo pasado el tema de la transfiguración del Señor. Veremos el próximo domingo tercero de Cuaresma el tema de la higuera. Después de 3 años sin dar fruto, Jesús dice vamos a cortarla y le dicen vamos a dejar 3 años más, 1 año más, a ver si da fruto. El cuarto domingo es la subida de Jesús hacia Jerusalén. Jerusalén es punto de llegada, es donde se da el acontecimiento de la muerte de Jesús. Y finalmente encontramos también el texto de la parábola del Hijo Pródigo, central siempre en tiempo de Cuaresma, como nos dice el relato de Lucas, ¿no? Capítulo 15. Bien, entonces, deletreando, voy a deletrear letra por letra la palabra Cuaresma. Y vamos a sacar de la palabra Cuaresma una serie de actitudes, simplemente de cada letra, ¿no? Al pormenor. La C de Cuaresma, la C. En primer lugar, la C hace alusión siempre al camino. Todos estamos en camino, es una experiencia básica, vivimos en movimiento. Por cierto, en este tiempo es un movimiento muy acelerado, demasiado rápido, y por eso nos interesa aprovechar la vida a tope. La vida es relativamente frágil, no sabemos tampoco lo que durará nuestra vida, y menos en este tiempo. Nos surge, por consiguiente, aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la historia, el momento particular que nos toca vivir, y tomar decisiones importantes en nuestra vida para convertirnos, si cabe, en mejores seguidores de Jesús. Y la liturgia nos va a evocar precisamente la importancia de que nos dejemos transformar, ¿verdad? La transfiguración, de que vayamos haciendo historia a través de las mediaciones que nos ofrece la Iglesia en este camino, la C de Cuaresma, este camino que es un camino donde la Iglesia nos
va a acompañar a través, como siempre, de la palabra. La palabra nos va a invitar a una superación personal para ir a lo esencial, decíamos, a través de la imagen o del cartel. La Cuaresma es como ese itinerario de permanente superación personal, siempre permanente, que hacemos conjuntamente y que se expresa de muchas maneras, este crecimiento espiritual de la Cuaresma, a través del rezo y de la piedad popular, las reuniones de hermandades, cofradías, movimientos, asociaciones, ejercicios, retiros, vía crucis, también prácticas penitenciales como compartir los bienes. Eso hacíamos también el día de la penitencia comunitaria para Ucrania, donde hemos ido recogiendo como en torno a 8.000 euros para esta situación dramática. En este camino hemos puesto como distintas mediaciones. Algunos se proponen beber poco alcohol o casi nada en Cuaresma, y eso quizás sea una metodología. Otros quizás peregrinan hacia lugares distintos. Algunos, si son fumadores, se proponen dejar de fumar. No siempre lo cumplen, pero bueno, ahí están en ese camino. En fin, un esfuerzo, es una tarea, un aprendizaje, ¿no? Un caminar. Se entiende la vida como camino, como viaje, como peregrinación de la fe. Una peregrinación que está siempre cargada de esperanza, y por eso caminamos, si no, no nos pondríamos a caminar. Por consiguiente, es una peregrinación que representa a la misma vida en su dimensión temporal. Somos personas de carne y hueso, vivimos en el tiempo y vamos peregrinando. Luego, la primera cuestión es si yo me siento caminante. En segundo lugar, la A, ¿verdad? La A de camino, ¿verdad? Es un camino de adoración. Significa que la comunidad cristiana, los bautizados, peregrinamos como pecadores necesitados siempre de perdón y de contemplación y de reconciliación, y adoramos al Señor especialmente a través de la oración, el espíritu de la oración y su santa oportunidad, esa manera de ponernos ante el Señor reconociendo lo que somos, porque el Señor siempre nos trasciende, siempre va adelante o va al lado o va detrás, pero siempre está envolviéndonos. Vivimos en esa envoltura espiritual. Somos, diciéndolo en el lenguaje bíblico, especialmente del apóstol Santiago, somos como una arcilla en manos del alfarero, que el Señor nos va como labrando en esa actitud de adoración, de oración contemplativa, silenciosa. Somos barro, somos un milagro de Dios en esta naturaleza. Y bueno, en este milagro de Dios vamos descubriendo el alfabeto de Dios, por donde Dios nos quiere llevar en esta adoración. Pero me he dejado la letra U, ¿verdad?, de la Cuaresma. Me he dejado la letra U. ¿Y la U qué es en la Cuaresma? Pues es lo que nunca puede faltar en el cristiano, que es la utopía. Y la utopía precisamente es ese paso necesario que tenemos que ir dando de la muerte a la vida, de nuestras propias muertes, para volvernos la mirada hacia el futuro. Las muertes son aquellas en las que uno se considera tan centro que tenemos todas las personas un ego muy desarrollado. Tenemos un ego muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Esto lo trabaja muy bien el teólogo, filósofo, escriturista Dors. Cómo las personas tenemos un ego tan desarrollado que todo lo miramos un poco delante de nosotros mismos, ¿no? Y generalmente echamos la culpa a los demás porque nosotros vamos por delante, hasta en las cosas más sencillas. Y pone algunos ejemplos. Pero siempre esperamos algo sorprendente, ¿no? Como cristianos somos peregrinos en clave de horizonte, decíamos, y esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva que nuestros ojos no vemos, pero que por la fe contemplamos. Es esa utopía que tira de nosotros como si fuese un muelle que nos lanza hacia adelante, ¿no? Y colaboramos en esa utopía. Ya colaboramos ahora en la construcción de una sociedad pues tan frágil, ¿no?
pues ahora estamos intentando vivir la utopía de cómo reconstruir una Europa rota, ¿no? Cómo reconstruir una sociedad pandémica y triste, ¿no? Cómo reconstruir nuestras relaciones personales y comunitarias, ¿no? Cómo reconstruir todo eso desde la utopía, ¿no? Y por eso la Cuaresma es sinodal, porque es un tiempo para caminar juntos en comunidad, con cohesión y también con pertenencia, sabiendo que esto que vamos haciendo, pues igual el año 2050, esto que vamos haciendo ahora como comunidad sinodal, igual el año 2050 nos surge un tercer Concilio Vaticano III. Y ahora, sin mucha historia, vamos como preparándolo a través de esa comunión utópica sinodal de un pueblo que camina en esa utopía de sentirse siempre renovado, ¿verdad? Esa utopía sinodal, comunitaria. ¿Y cómo cultivamos esa utopía? Pues la liturgia lo que nos invita es a celebrar juntos la fe, especialmente la Eucaristía. La Eucaristía es la mayor utopía, porque es adelantar el reino de Dios ahora, es comer de Jesús sin verlo, pero comiéndolo y dejándonos alimentar por Él. La Eucaristía es donde nos encontramos como pueblo de Dios caminando, es esa comunidad que se reúne en torno a la escucha de la palabra, al comer, al beber, al encontrarse, a participar del pan y del vino. Bueno, ahora un poco menos del vino, con eso de la pandemia ni siquiera podemos mojar. Pero bueno, simbólicamente esa utopía la adelantamos al presente a través de la Eucaristía. Por eso el Concilio Vaticano II, como bien sabéis, en el Sacrosantum Concilium número 10 dice que la Eucaristía es la cima y la fuente de la vida cristiana. Luego, celebrar la Eucaristía es estar en la cima y en la fuente, por consiguiente es vivir la utopía ya anticipadamente. Por eso la Eucaristía no puede ser una celebración rutinaria, tiene que ser una celebración de aquellos que vivimos la pasión por el reino ya aquí. Así que tenemos camino de fe, utopía de U y adoración de A, ¿verdad? Adoradores. Ya sabéis, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran por dentro, no tanto por fuera. No es tanto la apariencia, sino lo que acontece en el interior. Y cada uno sabe cómo acontece en el interior. Para la adoración es importante, lo hablamos hoy también nosotros en la comida, nuestra fraternidad está al mediodía, es muy importante el silencio. Lo que venimos de hacer los ejercicios espirituales, que intentamos hacerlo en el silencio y vamos logrando un silencio bastante denso, los 4 días que estamos. Comentábamos nosotros en la comida cómo si queremos hacer una especie de retiro con el Señor, solamente desde el silencio es posible, ¿no? Si no, sobran palabras bla, 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 pero al final no hay contenido. Por dentro falta la consistencia que aúna. La R del relato, ¿verdad? La Cuaresma es el tiempo del relato. ¿Y cuál es el relato? Pues no otro que el que nos invita a actualizar lo que estos días vamos a hacer en esta comunidad, relatar nuestro bautismo. El sábado bautizamos a un grupo de niños en nuestra comunidad. El relato es incorporarnos en ese acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que se llama en el lenguaje así más técnico el querigma, el anuncio de Jesús. Lo relatamos, lo rehacemos la memoria bautismal en la Iglesia. ¿Cuánto necesitamos los cristianos de volver al bautismo que recibimos en nuestra infancia y que luego tantas veces está ahí como una semilla sin crecer porque no está cultivada, ¿no? Cómo construirnos desde comunidades sinodales, ¿no? Que nos abrimos, que recorremos itinerarios juntos de cara a esa misión distinta de la historia. Ahora somos sembradores de buenas semillas en el sínodo. Seguro que en el año 2050 o igual un poco antes, esas semillas están más crecidas y la Iglesia que todos queremos trabajar desde el relato de Jesús, pues es más significativa, más viva, más rica, más fresca, más natural, más fraterna. Ese es el relato, ¿no? Relatar, ¿no? Nuestra propia experiencia a otros en esa comunicación, si queréis, que hacíamos en nuestra infancia cuando nos relataban boca a boca nuestros abuelos los primeros encuentros con el Señor en las oraciones iniciales.
Cuaresma, la E de escucha. Este es uno de los temas que más se está planteando en el sínodo, ¿verdad? Hay un tema de la escucha, ¿verdad? ¿Qué significa la escucha en la Iglesia de hoy? Los discípulos de Jesús escuchan la enseñanza del Maestro de Nazaret, tanto en la sinagoga, cuando iban a recitar los salmos, como en las plazas. Y se sorprenden, progresivamente, van aprendiendo a través de la escucha cómo Jesús les acompaña, les reprende, les anima, les estimula, les pone entre la espada y la pared. Por eso la escucha es esa enorme capacidad, ¿no?, que tenemos de ponernos ante el Señor. El modelo de escucha siempre es la Virgen María, la mujer que escucha en su interior, guardaba todas las cosas en su interior, guardar, custodiar, reservar, todas las cosas, las que ella vivía en lo cotidiano, en su interior, en ese mundo donde, como decía el Salmo que hemos recitado esta noche en vísperas, 136, el Señor nos sondea y nos conoce. Por eso nuestra vida, nuestra praxis, todos los gestos de Jesús son un ejemplo para los discípulos. Nosotros somos discípulos y discípulas de Él en este tiempo y en este momento. Por eso es muy importante también entre nosotros ponernos en la escucha, no para responder al otro lo que el otro me dice, sino para juntos aprender. Y dejar esos tiempos de silencio donde juntos vamos como reelaborando, ¿no? Reelaborando interiormente lo que vamos escuchando. No es una escucha cerrada, es una escucha abierta, incluso de aquello que es tan plural que no encaja con lo mío, pero seguro que está apuntando a realidades que pueden tener mucho sentido mañana. Esa escucha evidentemente es tan en el interior que luego se manifiesta en las relaciones con los demás. Cuando uno escucha en su interior, escucha también con paciencia, con serenidad, con agrado y con cortesía al otro. Dejémonos de rollos. No podemos decir que seamos personas orantes y personas contemplativas si cuando luego estamos con los demás no ejercitamos la contemplación, la escucha y el diálogo, porque de lo mismo que descubrimos del Señor tenemos que descubrir los demás. Si no dejamos espacio a los demás, posiblemente lo que hacemos es repetir palabras que hemos aprendido de memoria y todas las soltamos como un rollo, como si fuéramos profesores que tenemos que dedicar un tiempo a enseñar una asignatura. Así que la escucha. La escucha, Cuaresma, lleva al seguimiento, ese. Atención, Jesús propone un cambio de mentalidad y una nueva forma de pensar y de vivir, una nueva experiencia de Dios. El sentido del ayuno en la tradición judía era un modo de conversar a Dios y pedirle que nos ayude a ponernos en camino como discípulos que siguen, no que cumplen. Cuando le dicen al Señor, Señor, tus discípulos están arrancando espigas en sábado. Y Él evidentemente dice, si arrancan espigas es porque tienen necesidad de comer. Por consiguiente, por encima de la ley está la vida. Tú ven y sígueme. El seguimiento no es cumplir todos los mandamientos. Puedes cumplir los mandamientos si no seas seguidor de Jesús, el joven rico, ¿recordáis? El seguimiento supone esa enorme capacidad de dejar nuestra vida en manos de Dios. Dios es el que nos llama, el que nos acompaña en las derrotas, en los fracasos, en los dolores y también en los gozos. Es el Padre que entrega al Hijo y que a nosotros nos hace también corresponsables de los otros.
El tema del seguimiento es una cuestión que se desarrolló mucho en los años 80. Aquí tenemos dos magníficos teólogos en Granada, José María Castillo y Juan Antonio Estrada, que escribieron un libro los dos conjuntamente sobre el seguimiento de Jesús. Seguir a Jesús es, dice también ella Curía, es proseguir su obra, hacerse cargo de lo que descubrimos en el Señor. Una cosa, por consiguiente, es ser cumplidores de lo que la Iglesia nos dice. Otra cosa es ser seguidores de Jesús. Dejándolo todo, le siguieron. Cuaresma de la M, de las maravillas memorables de Dios. Recordamos la liberación de Dios en el pueblo, la liberación de Dios en nosotros mismos. Actualizamos los 40 días de Jesús en el desierto con sus tentaciones y aprendemos a vivir bajo la mirada del amor del Padre. Por eso la mirada de amor siempre es una mirada que nos invita a ser enormemente generosos desde la identidad a la que estamos llamados, a formar una comunión de hermanos. ¿No es ese el lema del sínodo? Comunión, participación, misión. Son las maravillas que, por otra parte, cuando uno las descubre, las disfruta. Yo creo que venir a la comunidad, en concreto de San Francisco, es para disfrutar de las maravillas del Señor. No sin cruz, pero maravillas del Señor. Cantamos "Oh cruz gozosa", ¿verdad? En la Semana Santa, de la cual nos llega la salvación. Así que Cuaresma es tiempo de maravillas. Bueno, pues quizás nuestro modo de vivir en algunos contextos, la Cuaresma es simplemente un momento de cruz, pero ya la Cuaresma nos anticipa un poco la luz. Por eso pasamos del Vía Crucis al Vía Lucis. Y la última letra de la Cuaresma es la alegría. Alegría precisamente porque en este camino que queremos vivir con el criterio de la autenticidad es un camino de permanente crecimiento. Es un camino, aunque tengamos altibajos, donde actualizamos los audífonos de nuestra vida. Elevamos nuestros audífonos en nuestros oídos interiores para escuchar a Dios. Y este camino cuaresmal es una magnífica oportunidad, es una llamada a profundizar en los grandes valores de la vida cristiana. Uno de los grandes valores que sobre todo desarrollamos en la espiritualidad franciscana, los dos grandes valores, luego me dedicaré a comentar el primero, es el Evangelio. Vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio es buena noticia. Y otro de los grandes valores que hemos colgado en la fachada y que, por cierto, hoy el viento nos lo ha quitado, pero lo recuperaremos, ¿verdad?, es el valor de la fraternidad, creadores de fraternidad. Son valores que crean justo relaciones cálidas, y eso es lo que en el fondo cantaremos, especialmente en la vigilia pascual. La luz recibida del bautismo, simbolizada en la vela que encienden los padres y los padrinos cuando bautizan a sus hijos, esa llamada a pasar de la muerte a la vida. En síntesis, Cuaresma es tiempo de caminar desde la utopía, desde la adoración, desde el relato, desde la escucha, desde el seguimiento, desde las maravillas del Señor y desde la alegría. ¿Y cómo es este camino? Ya lo hemos dicho, juntos. ¿Y hacia dónde caminamos juntos?
Siempre el caminar juntos ha de tener una razón. ¿Cuál es nuestra razón para caminar juntos? Una razón que nos va a llevar a pensar cómo queremos caminar juntos y hacia qué meta queremos caminar. Porque si no hay una meta en el camino, posiblemente nos desdibujemos, o la sociedad en la que nos toca vivir nos desdibuje. Hay tantos caminos. Ves la imagen del joven ahí, pensando qué camino escoger. Y este pensar juntos como meta nos llevará a hacer un proceso que es en el que estamos implicados, los 25 grupos comunitarios que estamos caminando en sínodo en esta santa casa, no por la casa sino por los hermanos que viven el Espíritu del Señor. Un día le preguntaron a Bertolt Brecht en una conferencia que estaba dando cuál era su lectura preferida. Y él respondió: ustedes se reirán de lo que les voy a decir, pero mi lectura preferida es la Biblia. La Biblia refleja nuestros más profundos y misteriosos deseos. Eso es lo que algunos teólogos están intentando en los últimos 30 años hacernos caer en la cuenta. La necesidad de volver a Jesús. La Biblia, evidentemente, son esas gotas que cada día vamos recibiendo, como la lluvia no ácida de estos días, por lo menos muy barrosa, sino esa lluvia que va empapando la tierra y que nada podría justificar nuestros gólgotas y dolores, ¿verdad?, si no fuese por la resurrección, con la que la Biblia nos abre un enorme horizonte, porque la Biblia es antifaraónica, anti-Putin, podríamos decir. La Biblia es cristocéntrica, por eso el centro de la comunidad es el Señor. La Biblia siempre es protesta contra la tiranía, contra los ídolos que nos vamos creando. Es la Biblia de los pobres. Es muy interesante en los grupos sinodales, estoy en 4 grupos sinodales acompañando, cuando puedo, otros vais caminando muy bien con los animadores que tenéis, y hay que hacer un trabajo a veces muy grande para descubrir y hacer caer en la cuenta de que la Biblia especialmente es de los pobres, de los que desean ser liberados, como el pueblo de Egipto, y que peregrinan a una tierra de promesa. La promesa que el Señor da desde abajo. En la Biblia hay momentos muy decisivos de hacia dónde caminamos, con qué finalidad, y por eso permanentemente nos hace pensar, nos hace elaborar una nueva reflexión personal y comunitaria para traspasar siempre fronteras. En el lenguaje de TSE, de la Comunidad Contemplativa de TSE, la Biblia nos invita a ir de cima en cima, pero nunca llegamos a la cima definitiva. Vamos como sorteando montañas, ¿no?, pero siempre caminando hacia otra cima. Y por eso Jesús llevó la utopía bíblica en su máxima expresión. Nos invita a ser caminantes en seguimiento. Iniciar esa parábola de la acción, esa parábola simbólica del impulso del Espíritu, esa parábola de seguir trabajando aún en fragilidad. Quizás el pueblo ucraniano nos está dando un ejemplo de cómo defender un pueblo pequeño, cómo defenderse ante el gran Goliat.
ahí, en esa pelea, en esa defensa de la persona, de la tierra, del lugar, aunque en el camino muchos hermanos nuestros se están quedando. Al final de todo, se muestra este pueblo que busca la libertad. El pueblo de Israel también buscaba la libertad. La consecuencia de esas tentaciones siempre, entre comillas, de la serpiente, que promete manzanas muy atrayentes para morderlas. La Biblia es esa palabra, es ese tesoro de los grupos sinodales, ese tesoro del que habla el Evangelio de San Mateo, que ni la polilla ni la carcoma la corroen y que ningún ladrón puede hurtar. Por eso la meta hacia la que caminamos en el lenguaje bíblico no es la meta del servilismo ni de la ideología de poder. El camino de Jesús no lleva a ningún trono. Hoy la madre buscaba enchufes para sus hijos. Uno a mi derecha y otro a mi izquierda. No van por ahí los caminos de Jesús. El camino de Jesús, en su seguimiento al Padre, es un camino de cruz. Por eso los mártires cristianos son la imagen más preciosa de una iglesia del seguimiento. Qué preciosa ha sido la imagen del siglo XX de tantos mártires que nos han venido especialmente de América Latina y de África. Cuando hablamos pues de sinodalidad, no podemos olvidar que lo importante es hacia dónde caminamos. Caminamos hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, eso que en teología llaman el eschatón. Hacia eso caminamos. Y de ahí no nos bajamos de la utopía de Jesús. Por eso, la serpiente del paraíso sigue prometiendo, seréis como dioses. Y por eso tenemos que discernir bien los nuevos dioses que nos atrapan. Unos que nos crean y otros que nos creamos nosotros. La sinodalidad es, por consiguiente, ese tiempo en que no marchamos hacia la idolatría del poder ni de la propaganda. Todos creo que caemos en algún momento en la propaganda, que tantas veces nos parece que está justificada y nos envenena la sociedad de consumo. Por consiguiente, hablemos con sinceridad. ¿Y cómo se habla con sinceridad? Todos sabemos perfectamente cuando hablamos con sinceridad. Hablamos con sinceridad cuando hablamos desde el corazón. ¿Y qué pasa cuando uno habla desde el corazón? Por lo menos a mí me pasa. Que uno tiene que ir como deletrando lo que va diciendo, sin prisa. Le sale como a borbotones, a veces con lágrimas en los ojos, y a veces incorporando, cuando uno habla del corazón, lo que desde la reunión de hermanos conjuntamente vamos incorporando a los distintos corazones. No resulta fácil en nuestras comunidades hablar desde el corazón. Y nosotros, los funcionarios, entre comillas, a veces de la liturgia y de los sacramentos, hablamos más desde las ideas que desde el corazón. Por eso, igual no tenemos mucho que decir. O mejor dicho, decimos demasiado que igual no es necesario. Hay que escrutar todas esas voces, todos esos gemidos de la creación y acoger tantos sueños de personas muy sencillas. Y esa será la meta, ¿no? Acoger lo bueno de las personas sencillas, porque están preparando ya el cielo nuevo, preparando ya el nuevo concilio, que nosotros igual no vemos. Ojalá lo viéramos.
Ese nuevo pueblo de Dios que, dejándose llevar por el Espíritu, manifiesta una enorme variedad de carismas. A mí, que me toca ahora acompañar también a la vida consagrada, estoy conociendo muchas comunidades religiosas que las conocía solo un poco más superficialmente, ahora un poco más desde dentro. Cuánta riqueza, ¿no?, tenemos, ¿no? Lo hemos comentado también en casa muchas veces. Estos días lo comentaba mientras desayunábamos Paco y yo, sobre los carismas en la Iglesia, sobre los carismas de la vida franciscana, y cómo a veces los propios carismas no los valoramos, o entre nosotros mismos tampoco valoramos nuestros carismas, porque como ya nos conocemos tanto, por eso a veces no se puede ser profeta en propia tierra. Las palabras del Concilio Vaticano II, y acabo enseguida con una propuesta también, si queréis, del sueño. Las palabras del Concilio Vaticano II, de Gaudium et Spes, creo que son palabras de una enorme actualidad, y que leo. Hacemos nuestros los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los bautizados de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren. Que no haya nada verdaderamente humano que no encuentre eco en nuestro corazón. La comunidad cristiana está integrada por seres humanos que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre, que han recibido la buena noticia de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Qué bueno, ¿no?, este primer número de Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas de los hombres son también nuestros gozos y esperanzas. Y quiero acabar como creo yo que la Cuaresma, o qué nos pide Dios a nosotros en esta Cuaresma, qué creo que nos pide Dios hoy a nosotros. Yo creo que ahora es un tiempo de crear. Es un tiempo de cuidar. Es un tiempo de innovar, aunque nos equivoquemos. Adelante con las equivocaciones, bienvenidas sean. Es un tiempo de empujar la historia hacia adelante, a pesar de que sea un tanto tenebrosa. La Cuaresma así nos lo plantea, y el mundo de hoy lo necesita, nos necesita. La Cuaresma es este tiempo litúrgico que hemos empezado el miércoles de ceniza y culmina en la Pascua, y nos preparamos para ese acontecimiento de muerte y de vida. Sí, también de muerte. Por eso hay 14 Vía Crucis, 14 estaciones de Vía Crucis. En una sociedad como la nuestra, que quiere eliminar el dolor, la Iglesia nos pone 14 estaciones de Vía Crucis. Queremos llegar a la luz sin la cruz, y ese no es el camino cuaresmal. La Cuaresma es un tiempo para intensificar la vida cristiana, el retorno, el encuentro con Dios, la palabra de Dios, el encuentro familiar, el encuentro de la comunidad cristiana, el encuentro en la Eucaristía, la oración personal, la relación de la familia, el encuentro con los pobres. Nosotros ahí andamos también ahora pensando cómo responder sin prisa a la situación de Ucrania. El otro día, reunido con el grupo de Jesús, con el grupo de San Francisco, estábamos pensando abrir un piso para acoger a alguna familia, poder acompañarla desde su propia autonomía y crecimiento, con alguna persona que pueda dedicar unas horas
también para hacer de gestor. En fin, ¿cómo responder? Algunos hermanos nuestros están yendo ya de voluntarios a esas estructuras que hay abiertas de la diócesis. La Cuaresma de este año 2022 es un tiempo de gritar no a la guerra, no a la salvajada de invadir Rusia a Ucrania, porque la guerra solo trae muerte, destrucción, lágrimas, llanto, desolación y amargura. La Cuaresma es un tiempo de gritar no a maltrato, sobre todo de la mujer, pero también hay maltrato del hombre, no al enchufismo, no a la autorreferencialidad o al ego, no al uso indiscriminado de los medios, no al individualismo, no al exceso del alcohol, de la droga, de las máquinas tragaperras, etc. Y la Cuaresma es un tiempo de gritar no al pesimismo, no a la desesperanza, y es el tiempo de colaborar con la sociedad y también con la Iglesia. Acercarse a Dios en la Cuaresma es soñar que nos podemos situar de otra manera en esta realidad, desde unas relaciones de calidad, y si son de calidad serán de calidez, de educar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes sin venirse abajo. Nosotros en esta Pascua queremos recuperar algunas Pascuas con jóvenes, con mucho cuidado. Estamos conectando con 5 o 6 médicos de distintos lugares para que ellos nos den pautas. En general nos dicen que es importante recuperar los encuentros con los jóvenes porque están muy necesitados, con todas las cautelas, y en ello estamos. No a tontas y a locas, sino con un largo discernimiento. Se trata, por consiguiente, también de acercarnos, soñar desde buscar la salud para todos. Yo mañana me pongo la 3ª vacuna. Hasta ahora no ha sido necesaria, ya que estuve con el COVID. No era el momento todavía. Dejarnos sorprender por las tentaciones para poder superarlas. Esta es la Cuaresma que yo creo que Dios desea de nosotros. Pidamos pues al Señor en esta noche de encuentro, lluviosa, gracias a Dios, en este gran horizonte del cielo y de la tierra, que es un horizonte abierto. Pidamos al Señor perdón por las veces que dejamos de crear, de empujar hacia adelante, de animar, de estimular, de dejarnos acompañar y acompañar a los demás, de dar y de recibir, las dos cosas, de seguir aprendiendo juntos. Y también yo creo que hay que pedir perdón al Señor en esta Cuaresma, ya lo hicimos en el sacramento de la penitencia, pero no nos vendrá mal, por las veces que cuidamos poco la vida de los pobres y la vida de los sacramentos de la Iglesia. Ya sabéis que no hay sacramentos de la Iglesia si no hay sacramentos del mundo. La liturgia de la Iglesia se complementa con la liturgia del mundo. Ya nos lo recordaba bien uno de nuestros profesores, tanto de Paco como mío,
Luis Maldonado. Ella estuvo por aquí, recordáis, un año con nosotros en un curso de liturgia que tuvimos con él. No hay liturgia de la Iglesia sin liturgia del mundo. Por eso, junto a la guerra malévola que estamos viviendo, yo creo que también a veces hay muchas prisiones interiores entre nosotros, muchas soledades, de este tema hemos ido hablando, que necesitan ser acompañadas. Y tendremos que seguir afrontando esta realidad con esperanza y dejándonos sorprender siempre por el Señor. La sorpresa del Señor siempre es una sorpresa que nos pilla un poco descolocados, pero que enseguida en el camino lo iremos reconociendo cuando nos dejamos acompañar. Agradezco finalmente una vez más a todos los hermanos que hacéis un hueco para estar esta noche con nosotros en el camino de Ronda 65 y también a aquellos hermanos que nos estáis siguiendo a través del canal YouTube. Gracias al grupo de la comunidad que llamamos el GEI, Grupo de Evangelización y de Informática, que nos facilitan el que podamos decir como creyentes lo que el Espíritu nos sondea o nos dice a cada uno. Que escuchemos todas las voces y los desafíos de nuestro tiempo para soñar. Es tiempo de soñar. Más allá de las edades y no quizás de los cansancios. Que el Señor Jesús nos acompañe para crear, cuidar, innovar, empujar y vivir con una enorme confianza en las manos de Dios. Próximo miércoles seguiremos reflexionando en la Cuaresma. Nos acompañará nuestro hermano Paco. Y así, semana tras semana, cada miércoles tendremos un eco comunitario para recorrer el camino de la Cuaresma, desde la alegría, la esperanza y el sueño, desde el Vía Crucis a la Vía Lucis. Si os parece, nos ponemos de pie y acabamos rezando al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. La bendición de Dios todo bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Buenas noches, supongo que tendréis todos paraguas, según uno lo tuviera, nos lo pide y os lo podemos dejar para que no os mojéis. Todo lo mejor, buenas noches y hasta mañana.